Lauri Ajan Torni, conocido también como Larry Alan Torne, fue un soldado finlandés que luchó bajo 3 banderas. La finlandesa, la alemana cuando luchó contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, y la estadounidense, cuando sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, en la Guerra de Vietnam. Lauri Ajan Torni nació un 28 de mayo de 1919 en Viipuri, que por aquel entonces era una provincia finlandesa. Su padre fue Jalmari Torni, un capitán del ejército finlandés, mientras que su madre Rosa Kosonen, quien también traería al mundo a sus 2 hermanas menores, Salme y Kaija Iris. Desde muy pequeño Torni se sintió atraído por el mundo militar y los deportes, destacando especialmente en boxeo, donde tuvo como compañero de equipo a Sten Subio, campeón del mundo por Finlandia y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Alcanzada la adolescencia, Torni estudió comercio en la escuela y posteriormente ingresó en la Guardia Blanca. Al estallar la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia en 1939, Torni fue enviado a la 4ª Batallón de Cazadores del Ejército finlandés, estacionado en Kiviniemi. Su primer bautismo de fuego lo recibió en Rautu, antes de combatir intensamente contra las tropas soviéticas en el lago Ladoga y contribuir a la victoria sobre el Ejército Rojo en Lemeti. Terminada la guerra ruso-finesa en 1940, con el rango de subteniente en el sector de Vanriki, Torni viajó a Alemania y se enroló en Viena como voluntario en las Waffen-SS. Al año siguiente, durante la Operación Barbarroja en junio de 1941, combatió contra los rusos, alcanzando el grado de capitán y consiguiendo la Cruz de Hierro. Sin embargo, su estancia con los alemanes fue breve, porque en julio regresó a su patria para tomar parte en la guerra de continuación entre Finlandia y la Unión Soviética, donde creó el destacamento Torni de Fuerzas Especiales. Gracias a esta unidad de élite que se infiltró en infinidad de ocasiones tras las líneas enemigas, Torni provocó grandes pérdidas a las tropas soviéticas. De hecho, tan graves fueron las bajas causadas por los finlandeses que el Ejército Rojo llegó a ofrecer 3 millones de marcos fineses de dinero al soldado que acabase con Torni. Sin embargo, no sirvió de nada porque durante la ofensiva de Viipuri, desencadenada por los soviéticos en el verano de 1944, el destacamento Torni organizó un efectivo contraataque que desbarató los planes rusos, lo que le valió a Torni ser condecorado con la Cruz Mannerheim. Firmado el Tratado de Moscú entre Finlandia y la Unión Soviética, en septiembre de 1944, Torni viajó a Alemania para organizar una resistencia finesa en el exilio ante la posibilidad de una invasión rusa de su patria. No obstante, ante la irrupción del Ejército Rojo en Alemania, Torni volvió a enrolarse en las Waffen-SS y combatir de nuevo contra los soviéticos sobre el sector de Schwerin, al norte de Alemania, entre enero y marzo de 1945. Poco después, y queriendo evitar caer en manos de los rusos, emprendió la retirada hacia el oeste de Europa hasta rendirse finalmente a las tropas del Reino Unido, al otro lado del río Elba. Concluida la Segunda Guerra Mundial en Europa, Torni se escapó del campo de prisioneros británico de Lübeck y en junio de 1945 regresó a Finlandia. Por desgracia, en cuanto llegó a su patria, fue detenido por las nuevas autoridades en Valpo. Acusado de colaborar con los alemanes, consiguió fugarse durante unos meses, aunque en abril de 1946 volvió a ser arrestado en Helsinki. Durante esta ausencia de libertad, un juez le condenó en enero de 1947 a 6 años de prisión en la cárcel de Turku. Sin embargo, volvió a escaparse en junio de ese mismo año, antes de ser atrapado por tercera vez y recluido en la prisión estatal de Riihimäki. Afortunadamente, en diciembre de 1948, el presidente Juho Paasikivi le concedió el indulto. Tras ser puesto en libertad en 1949, viajaría a Latinoamérica y luego a Estados Unidos. Inesperadamente, y cuando Torni parecía estar destinado a ser carpintero y limpiador, básicamente las 2 profesiones que ejerció en Nueva York, el general estadounidense William Donovan, jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos y veterano de la Segunda Guerra Mundial como él, reconoció al antiguo militar finlandés y en 1954 le ofreció prestar servicio en el ejército estadounidense. Torni aceptó la propuesta y tras nacionalizarse norteamericano con el nombre de Larry Thorne, fue admitido como oficial en las Fuerzas Especiales estadounidenses. De hecho, gracias a sus conocimientos durante la guerra de continuación, Torni se convirtió en instructor especializado en táctica de guerrillas, desplazamientos con esquís, supervivencia y montañerismo. Poco después realizó el curso de paracaidismo, ascendió a teniente del Cuerpo de Señales en 1957 y sirvió en la escuela de Bad Olf, en Alemania Occidental como fuerza disuasoria frente a los soviéticos entre 1958 y 1962. Incluso tuvo la oportunidad de participar en una misión de reconocimiento en Irán, atravesando los montes Zagros.
Cuando se inició la guerra de Vietnam, los comandos de Torny agrupados en el destacamento A734 de Fuerzas Especiales comenzaron a entrenar en 1963 a las milicias de Vietnam del Sur para defenderse de los comunistas del Vietcong en los campamentos de Chau Lan y Tinh Bien. Precisamente sobre la provincia de Hien, Torny se distinguió combatiendo contra las tropas de Vietnam del Norte, ganando por sus heroicas acciones la medalla de bronce. La suerte de Laurie Torny, alias Larry Torn, se acabaría en la jungla de Vietnam el 18 de febrero de 1965. Todo sucedió mientras supervisaba a las tropas survietnamitas en la provincia de Quang Nam durante una operación contra el Vietcong. De repente, el helicóptero del modelo CH-34 en el que viajaba sufrió un accidente y se estrelló sobre el sector de Phu Roc Son. Fallecieron los 4 tripulantes, entre ellos Torny y sus 3 compañeros survietnamitas. Laurie Torny fue sin duda uno de los mejores combatientes del siglo XX. Al servicio de las fuerzas especiales, primero de Finlandia, luego del Tercer Reich y por último de Estados Unidos, su vida fue una de las mayores aventuras militares de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.